Bueno, buenos días a todos. Les agradecemos mucho la presencia de todos ustedes hoy acá. Hoy vamos a hacer una presentación con signo de pregunta, si te subís a la mirada productivista ambientalista. Y esto tiene que ver, bueno, tiene mucho que ver con agricultura certificada y con el gran trabajo que están haciendo las ONGs muy relacionadas a la protección del ambiente, como es Vida Silvestre, Proyungas y The Nature Conservancy. Y contamos también con la presencia del Ministerio de Ambiente de la Nación, que la verdad que es un privilegio. Así que ahora simplemente vamos a ir desarrollando este tema. Le voy a dejar la palabra a Ginia, que va a empezar con la primera presentación. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos entonces a presentar a Ginia Truitt Nakata, quien es directora de tierras para Latinoamérica de la Organización Internacional de Nature Conservancy. Es una entidad dedicada a la conservación de la biodiversidad y el medio natural. Allí, Ginia dirige el desarrollo y ejecución de estrategias regionales que aborden las barreras sistémicas a la producción agrícola sostenible y su impacto en los hábitats críticos para el crecimiento a largo plazo y la salud del planeta. Queda entonces con ustedes Ginia Truitt Nakata y su presentación. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros y también a APRESID por darnos esta oportunidad de estar juntos. Estamos muy contentos de estar aquí con todos ustedes. Quizás te preguntas por qué una ONG ambientalista está en este panel, ¿no? Entonces, mi presentación se enfocará en contextualizar esta mirada productivista, ambientalista, desde nuestra perspectiva y con una visión más regional, ¿no? Entonces, realmente hay dos razones por las cuales sí sumamos a esta mirada. Uno es porque la agricultura es el uso humano más importante de la tierra en el planeta. Y dos, porque acceso a la comida es un derecho humano. Y bueno, a mí me gusta comer. Entonces, quisiera comenzar con algunos datos que vean en la pantalla. La riqueza que tenemos en tierra, agua y hábitat natural es único. Es la región con mayor biodiversidad en todo el mundo. Mirando estos datos, la interconexión entre la producción agropecuaria y la salud del planeta es obvio. Ya se sabe que acá en nuestra región se produce más exportaciones netas de alimentos que cualquier otra región, con 60% de la soya, 44% del ganado, 33% del maíz, ¿no? Y se dice que tenemos la capacidad de duplicar estas producciones para el año 2030. Pero destaca notar que nuestra deforestación es 3 veces más alto que la tasa global y la producción agropecuaria causa 70% de la deforestación en nuestra región, impactando el clima. Y si no hacemos algo, el cambio climático podrá reducir nuestra productividad por 66%. Y quiero añadir que salió justo ayer un estudio del Harvard que muestra que el cambio climático también baja los nutrientes de los cultivos. Entonces, quiere decir que tendremos que producir todavía más para alimentar al mismo nivel todo el planeta. Así que tenemos acá realmente un problema bastante grave. Conservación sin mayor productividad no es alcanzable. Y mayor productividad sin conservación no es sustentable. Nos toca cambiar la dinámica de agricultura versus hábitat a agricultura y hábitat natural. Es más, solo adoptando un sistema comprensivo de bajo carbono, incluyendo el transporte de alimentos, sistemas silvopastoriles, la siembra directa, la restauración de pastizales degradados, etc., podríamos compensar el 80% de las emisiones globales causadas por el uso de la tierra y el cambio de uso del suelo, ¿no? Y a la vez aumentar la producción mundial de alimentos por 10%. Así que esta región no solamente es parte del problema, pero es parte de la gran solución del problema.
Para llegar a ese fin, en TNC promovemos una estrategia de agricultura climáticamente resiliente, lo cual incorpora las prácticas y principios de la agricultura regenerativa. Esto es clave, ya que nos presenta un mapeo para lograr estas metas que van mano a mano. El enfoque de esta estrategia es maximizar el rendimiento y minimizar el impacto del hábitat natural, crítico para reducir plagas, inundaciones, etc., ¿no? Restaurar suelos para incrementar su fertilidad y mejorar los sistemas ecosistémicos. Secuestrar carbono, que crea resiliencia al cambio climático. Y reducir insumos, incluyendo la cantidad de agua, pesticidas, fertilizantes, etcétera, que se requieren. Y más importante para su adopción, aumentar márgenes de beneficio para los productores y las comunidades rurales. Para terminar, implementando estas prácticas en tierras degradadas o improductivas nos permitirá maximizar rendimientos para alimentar el mundo sin sacrificar los ecosistemas críticos o los ingresos de los productores o las metas de conservación. Voy a parar aquí para que tengamos más tiempo al final para preguntas y respuestas, ya que no sabía a qué nivel de detalle querían entrar ustedes. Pero quiero terminar con un dibujito de Sandra Boynton, que es escritora de libros para niños, que para mí expresa todo. Muchas gracias. Le agradecemos a Ginia Truitt Nakata por su presentación y damos paso ahora a Pablo Preliasco, quien es ingeniero agrónomo y responsable de ganadería sustentable en la Fundación Vida Silvestre. Buenos días. Bueno, como dijeron, yo trabajo en Fundación Vida Silvestre y en este evento que está más volcado a la agricultura, entonces adapté un poco mi discurso a qué es lo que pasa con los sistemas agrícolas. En ganadería es muy fácil conservar la vida silvestre sobre pastizales o en ambientes de sabana. En este caso, en la agricultura es otra cosa, ¿no? Entonces, mi tema es conciliar producción y conservación. Y la visión general que tenemos en Fundación Vida Silvestre, que coincide con la de WWF, es no convertir nuevas tierras. Entonces, para eso hay que intensificar la producción en las tierras ya convertidas a la agricultura y con la idea de que entonces, donde ya se reemplazó el ecosistema natural, intensificar conservando el suelo, que es lo que promueve APRESID. Donde no hay conversiones, el uso sustentable de esos recursos con un máximo de conversión permitido por finca. En tierras de bajo valor de conservación se podría correr un poco la frontera agrícola dejando corredores para evitar la fragmentación. En áreas con mayor valor de conservación es necesario el uso sustentable del recurso natural y eso es muy fácil en ganadería. Y las zonas de muy alto valor de conservación son las que deberían destinarse a nuevas áreas protegidas. Vamos a ver en el mapa este de distintos colores, vemos las ecorregiones en la Argentina. Y en nuestro país firmó un convenio en el que se compromete, junto a más de 100 otros países, a conservar el 17% de cada ecorregión. Entonces vemos ahí en verde la ecorregión pampeana, en verde más claro el espinal, en naranja el Chaco seco y así. Y si miramos el mapa de al lado, vemos en colores claros el área convertida a la agricultura.
Ya comparando los dos mapas ya nos damos cuenta que de la ecorregión pampeana casi no queda nada. Está todo volcado al este de la cuenca del Salado y probablemente no lleguemos con eso al 17% comprometido. Y si miramos todas las ecorregiones del país, algunas ya cumplen con ese 17% y más. Por ejemplo, el bosque andino patagónico está protegido en un 35%, pero las ecorregiones más ganaderas están poco conservadas en términos de áreas protegidas. Y vemos que el Chaco Seco tiene un 3,6% protegido, hay que llegar al 17%. Pampas, por ejemplo, el 1%, el Espinal el 0,26%. Pampas y Espinal son las dos ecorregiones más convertidas a la agricultura que tiene el país. Campos y malezales prácticamente no hay áreas protegidas. Y la idea general de este futuro ordenamiento del territorio que permita alcanzar esos valores de conservación es llegar a un 4 o 5 con áreas protegidas estrictas, o sea, realmente parques nacionales y provinciales hasta cubrir una superficie que ocupe el 4 o 5% de cada ecorregión. Y desde el 4 o 5 hasta el 17 es uso sustentable y eso ya tenemos la tecnología de excelente ganadería capaz de conservar entre las patas de las vacas toda la biodiversidad. Entonces, para cumplir con esas metas del 17% es necesario un ordenamiento territorial rural y entonces en lo ya convertido hay que seguir incrementando la productividad sin degradar el suelo y ahí cabe toda la tecnología disponible y por venir. Pero es necesario ordenar el avance de la frontera agrícola y compatibilizar producción con conservación. Si uno mira toda esa área amarilla del mapa, cuando la miramos desde un avión se ve como en la foto. Ahí la conservación de la biodiversidad no tiene ningún valor. Ahí no hay biodiversidad a conservar. Y entonces en las zonas no convertidas como bosques, pastizales y sabanas, mediando un ordenamiento territorial podríamos hacer ganadería sustentable de pastizal en las áreas de pastizales, manejo de bosque con ganadería integrada, como propone la ley de bosques, en las zonas boscosas, y conversiones para llevar agricultura o a pasturas y verdeos en áreas de bajo valor de conservación. Si uno ve el ordenamiento que hubo de bosques, que fue el único intento de ordenar el territorio en la Argentina, tenemos en verde, amarillo y rojo las distintas posibilidades de uso que se permiten. Y el manejo de bosque con ganadería integrada, que es lo que se está proponiendo para las zonas amarillas, si vemos que funciona y que es un excelente negocio como podría llegar a ser, podría proponerse también para las zonas verdes y así tener más bosques conservados. Les quiero dar un ejemplo para entender de qué se trata esto de ordenar el territorio. Yo trabajé muchos años en Corrientes, entonces tengo un poco más de fotos. La provincia de Corrientes está muy sana. Al año 2002, como ven ahí en ese recuadro, el 80% de la superficie eran pastizales que no habían sido modificados, no habían sido reemplazados ni por pasturas ni por cultivos. En una provincia tan sana sería injusto proponer que no hicieran ninguna conversión de tierras. Les voy a dar el ejemplo de lo que ocurrió por no haber ordenamiento del territorio en la cuenca del Aguapeí, que es lo que se ve entre el río Aguapeí, ahí en celeste, y los esteros de Liberá, la mancha verde. En ese lugar hay unos pastizales donde había una ganadería muy extensiva de casi 3 siglos, desde los jesuitas hay ganadería ahí. Sin embargo, no se extinguió nada en esa zona y uno encuentra en los pastizales del Aguapeí las figuritas difíciles de la fauna, ¿no? Como estos que se ven en estas fotos. El tordo amarillo, por ejemplo, un bicho que está en graves problemas de extinción,
deben quedar menos de 1000 en la Argentina, el venado de las pampas y otros. Resulta que en 1984 empezaron a aparecer imágenes satelitales, y si vemos, no sé cómo hacer para poner, a ver acá, miremos esta imagen que se mueve. Cuando empezó a hacer negocio y a impulsarse desde políticas de Estado la forestación, eso fue un excelente negocio y se avanzó, sin ordenar el territorio. Y en muy pocos años se pasó de la situación que se ve en la foto de la izquierda a la de la foto del medio. Entonces, toda esta vida silvestre y la ganadería que estaba ahí termina contra una pared de bosques de pinos. Visto desde arriba, tenemos estas situaciones donde se empieza a fragmentar el territorio. No habiendo planificado ese avance de las forestaciones, los únicos corredores que quedan son las líneas de alta tensión donde estaba prohibido plantar. Y uno encuentra hoy venados de las pampas abajo de las líneas de alta tensión. Perdón, a ver si vuelvo. El problema de los venados en este mapa, a ver si lo... Imagínense al hacerse todas estas... los venados y toda la fauna que hay ahí, al hacerse todas estas barreras de pinos, lo que ocurre es que se generan subpoblaciones de la población original aisladas de las que quedan, por ejemplo, al norte o al sur. Entonces podemos tener un grupo de unos pocos venados en el norte que ya no se encuentran con los venados que están al sur. Eso genera una degradación genética en la población y se exponen a extinciones locales por cualquier hecho fortuito. Entonces se hubiera planificado mejor y podríamos haber no tenido este problema que es grave. Entonces, como propuesta para este tipo de forestaciones, aparecen estos modelos, donde se planifica el paisaje antes de intervenirlo. Esto es lo que se llama plantaciones de nueva generación o NGP. En resumen, el ordenamiento territorial rural permitiría minimizar los conflictos entre producción y conservación a través de la planificación del avance de la frontera agrícola. Y donde ya está convertido, incrementar la producción, tenemos todo lo convertido para mejorar, y donde no, ordenar ese avance, clasificando si son de alto valor de conservación, crear nuevas áreas protegidas, y en las áreas de menor valor, hacer usos sustentables pero manteniendo el recurso natural. O sea, si había bosque, que siga estando el bosque y lo usamos. Si había pastizales, que sigan estando los pastizales y los usamos. Bueno, muchas gracias. Le agradecemos entonces a Pablo Preliasco por su presentación y vamos ahora a dar paso a Alejandro Brown. Él es presidente de la Fundación Proyungas, es ecólogo, posee 30 años de experiencia en biodiversidad y desarrollo sustentable en ecosistemas forestales subtropicales. Durante los últimos 15 años se ha dedicado full time a traducir la información ecológica a la toma de decisiones gubernamentales y privadas en materia de conservación y desarrollo sustentable. Queda con ustedes entonces Alejandro Brown y la tercera presentación de esta conferencia plenaria. Adelante. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Obviamente para alguien que viene del sector ambiental, como es mi caso, poder estar compartiendo algunas ideas un rato en un espacio en donde la producción es lo central, no deja de darme una gran satisfacción. Es la oportunidad de alguna forma de salir a veces de esa misa de cura, esa misa de convencidos, que muchas veces pasa en el sector ambiental, donde nos juntamos y fortalecemos y nos aplaudimos entre quienes pensamos todos bastante parecidos. Obviamente que la Argentina tiene por delante un desafío tremendo, pensando en la expansión de la frontera agropecuaria,
y hacerlo desde una mirada en donde lo ambiental tenga un rol importante. Y en ese sentido, creo que hay como una diferente mirada del sector productivo y ambiental cuando pensamos en las cuestiones ambientales, ¿no? Creo que el sector productivo tradicionalmente ha pensado lo ambiental en mantener o mejorar la situación, digamos, del ámbito en donde está produciendo, ¿no es cierto? La siembra directa es un buen ejemplo, la rotación de cultivos, manejar los agroquímicos, la conservación del agua, la conservación del suelo. Y todo eso obviamente que es sumamente importante, es la base de que la actividad productiva pueda seguir existiendo en los mismos territorios que hoy está desarrollándose e incluso incrementar su producción, pero cuando el sector ambiental piensa en las cuestiones ambientales, no solamente piensa y valora obviamente el esfuerzo creciente del sector productivo, sino también miramos el contexto, el paisaje, el contexto en donde esa actividad productiva se está desarrollando. Y máxime cuando probablemente el gran horizonte productivo, de crecimiento productivo de la Argentina en la próxima década va a ser lo que llamamos el norte grande o el subtrópico, las provincias del norte de Argentina, en donde obviamente hay toda una tremenda oportunidad de crecimiento productivo para el país en términos de superficie, pero también tiene una cantidad de desafíos desde el punto de vista productivo, que tienen que ver con la innovación productiva, cómo intervenir en territorios donde hay una serie de limitantes muy distintas a lo que es la zona núcleo, en donde los costos son, por lo menos los costos de transportes son muy diferentes, pero también el Norte Grande tiene otros desafíos, como por ejemplo los desafíos sociales. Ustedes saben, el Norte Grande concentra gran parte de la pobreza de la Argentina, todos los indicadores sociales están por debajo de la media, a pesar de que solo el 20% de la población del país está en el norte, y también se encuentra la mayor concentración y diversidad indígena de la Argentina. Nada más que para darles una idea, nosotros estamos culminando un relevamiento de comunidades indígenas de todo el Norte Grande y llevamos ya, y estamos prácticamente terminando, más de 1.300 comunidades aborígenes con personería jurídica, es decir, comunidades inscriptas. Y a eso hay que sumarle toda la población rural criolla, gran parte de todos ellos que vienen reclamando desde hace tiempo, sus espacios territoriales y un lugar en los beneficios del desarrollo del país. Y por otro lado, el Norte Grande también presenta gran parte de la diversidad del país, simplemente nada más que como ejemplo, pero las selvas subtropicales que están en Misiones y en el noroeste de Argentina, las yungas, son el 2% del territorio y mantienen casi el 50% de las plantas y animales del país. Entonces el Norte Grande también tiene ese desafío que la expansión agropecuaria se va a dar con la necesidad de compatibilizar con el mantenimiento de todas las áreas de valor de conservación y la necesaria conectividad entre ellas, como mencionó Pablo también. Y obviamente este tremendo desafío, y me gustó el comentario optimista del español que nos precedió en el anterior panel, nosotros también coincidimos que Argentina tiene una tremenda oportunidad y sin ninguna duda el Norte Grande de la Argentina puede dar ese lugar a esa expansión productiva que gran parte de los argentinos queremos, y es posible hacerlo en un contexto de sostenibilidad ambiental y social. Y para eso, bueno, sin ninguna duda, como mencionó Pablo recién, el ordenamiento territorial es clave
en compatibilizar estos distintos objetivos y necesidades de la sociedad. Y en ese sentido nosotros pensamos un poco en la escala de paisaje, ¿no? Es decir, es esa escala intermedia entre la visión macro que cada provincia ha desarrollado con sus ordenamientos territoriales, en el caso de las áreas de bosque, y la escala predial. El paisaje permite y busca la compatibilización, digamos, del uso del terreno de cada predio, maximizando los espacios de conservación contiguos entre propiedades, facilitando los procesos de conectividad. Y todo eso, este camino, digamos, es indispensable para no solamente compatibilizar las acciones de conservación, sino también para fomentar las sinergias entre quienes comparten territorios vecinos. Nosotros hemos desarrollado ese concepto, lo llamamos paisaje productivo protegido, y de tal manera lo que buscamos es poner en valor el rol que tiene la actividad productiva en mantener en buen estado la conservación los paisajes y también en incluir a las poblaciones que están en el contexto de esas actividades productivas. Lo importante, digamos, lo trascendente, es que si esas actividades productivas decaen o se van deteriorando en el tiempo, también se va deteriorando todo el paisaje. Es decir, que el gran desafío futuro que tiene la preservación del ambiente en el Norte Grande, como recién mencionaba Pablo en cuanto a los porcentajes de protección, etcétera, es decir, la brecha entre lo que tenemos hoy eficientemente protegido y lo que de mínima necesitamos es tan grande que es imposible pensar que el sector ambiental por sí solo va a poder alcanzar los objetivos de mínima necesarios. Esto solamente se va a poder lograr si el sector productivo y el gubernamental, acompañando todo esto, se ponen al hombro esta situación. Y en ese sentido, nosotros quizás divergimos un poquito en algunas ideas del grueso del sector ambiental, y nosotros creemos que la conversión va a seguir siendo y debe seguir siendo una herramienta que posibilite afianzar estos procesos de conservación. Por lo pronto, las provincias del Norte Grande de Argentina, a través de sus ordenamientos, están haciendo un esfuerzo enorme en buscar la forma de proteger una parte muy importante, por ejemplo, de las áreas de bosque. Es decir, casi todas las provincias del norte han decidido conservar como tal más del 70% de la superficie del bosque. Y cuando lo comparamos con las provincias centrales de la Argentina, como mostraba Pablo recién en esa imagen, tenemos que ser honestos y darnos cuenta que a veces la sociedad argentina le está pidiendo a las provincias del norte grande mucho más de lo que corresponde. Es decir, le estamos pidiendo que el Norte Grande se haga cargo de muchos de los esfuerzos de conservación que las provincias centrales más ricas del país no se han hecho cargo. Y eso es parte de una realidad que tenemos que reconocer y que asumir. Y que gran parte de los esfuerzos de compensación por el avance de la frontera agropecuaria no deberían estar exclusivamente en las provincias que convierten, sino también en las provincias que se nutren de toda esa economía, de todos esos recursos alimenticios y de toda esa energía. Creo que ese es un tema de justicia nacional y creo que de una visión clara de federalismo en los temas ambientales. En ese sentido esperamos que todos estos esfuerzos o estas tendencias de impulsar la responsabilidad ambiental bajo el concepto de
de cero deforestación se ponga como límite el aceptar el cumplimiento legal. Es decir, hay muchas provincias en el norte que legalmente se pueden convertir y esa posibilidad de conversión es también una garantía de un compromiso de mantener como sistema natural esas superficies enormes que han comprometido. Esto me parece que es un tema central. En ese sentido, y ya con esto termino, es muy importante esta apertura, es decir, cómo resolvemos, cómo llevamos a la práctica los ordenamientos territoriales a largo plazo, porque los ordenamientos no son una foto, son un proceso que irá para un lado e irá para el otro, de acuerdo a las necesidades que las necesidades y el conocimiento que la sociedad va marcando. Y en ese sentido, creo que el sector de ciencia y técnica de la Argentina tiene que cumplir un rol mucho más activo. Es necesario que la discusión ambiental de la Argentina tenga un componente mucho más técnico que el que tiene en la actualidad. Hoy hay un componente muy fuerte de sentimiento, lo cual obviamente está muy bien, pero ese sentimiento hay que alimentarlo con más y mejor información, y esa información tiene que llegar en la forma adecuada a quien toma decisiones, ya sea en política pública o en decisiones privadas. Y voy a terminar simplemente con una reflexión. Así como se ha dicho muchas veces que la guerra es un tema demasiado complejo e importante para dejarlo en manos de los militares, yo diría que el ambiente también es un sistema muy complejo e importante para dejarlo en manos exclusivamente de los ambientalistas, y mucho menos de los abogados. Muchas gracias. Le agradecemos a Alejandro Braun por su presentación. Y ahora damos paso a Jorge Heider, quien es director de suelos en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Queda con ustedes entonces Jorge Heider y la última presentación de esta plenaria. Adelante. Hay un cambio, me dicen acá. Lo tenemos a Jesús Luis Tedesco a punto de decirnos algo. Sí, bueno, estaba prevista la presentación de agricultura certificada, que era muy cortita, no hay problema. Gracias. Bueno, yo acá les quiero contar un poquito lo que venimos trabajando con agricultura certificada y, como les decía al principio, bajo este signo de pregunta, si te subís o te sumás a la mirada productivista ambientalista. Y vemos que agricultura certificada puede ser un nexo muy importante y un nexo entre estas dos miradas, que no necesariamente tienen que estar opuestas, sino todo lo contrario, que tienen que sumarse para lograr la sustentabilidad. La misión de APRESID es esta que vemos acá. Impulsamos sistemas productivos sustentables de alimentos, fibras y energías a través de la ciencia, la innovación y la gestión del conocimiento en red. Esta es la misión APRESID. Cabe decir que, bueno, que APRESID nace por una preocupación ambiental, por lo tanto el gen ambiental lo tenemos muy arraigado en nuestra génesis, en la génesis institucional está toda la cuestión ambiental. Asimismo, seguimos trabajando con agricultura certificada, se hizo un plan estratégico, el año pasado, a fin de año, hicimos un plan estratégico que ahora le voy a dar algunos detalles, y se definió esta misión de agricultura certificada. Promovemos la implementación y certificación de sistemas agropecuarios sustentables para satisfacer las necesidades de los clientes globales. Y cuando hablamos de clientes, esto tiene una complejidad bastante interesante, porque el cliente global muchas veces no es solamente el que consume los alimentos, sino que además es obviamente, alimentos, fibras, energías, sino que además es el cliente que requiere un ambiente sano, que requiere un ambiente productivo en el cual la sustentabilidad se haga presente. Acá les voy a mencionar un poquito en este slide cuáles son los pilares sobre los que descansa agricultura certificada. En primer lugar, tenemos los acuerdos y tratados internacionales, el marco legal vigente y aplicable y el mejor conocimiento técnico científico disponible. O sea, sobre estos tres pilares descansa el protocolo, el estándar de agricultura certificada. A partir de allí, como ustedes saben y todos sabemos,
Existe un modelo teórico de la sustentabilidad, ¿no? Que siempre hablamos de la sustentabilidad ambiental, social y económica. Este modelo de sustentabilidad, este modelo que habitualmente se aborda desde un lenguaje teórico, en agricultura certificada, en el estándar de agricultura certificada, tiene una bajada concreta a la realidad y se basan en las buenas prácticas de gestión ambientales, sociales y productivas. Estas buenas prácticas interactúan entre sí y generan sustentabilidad en los ambientes productivos. Pero obviamente necesitamos mirar y contextualizar todo este trabajo por la sustentabilidad en nuestro entorno. Y como les decía, a fin del año pasado, en 2016, hicimos un plan estratégico de agricultura certificada en el cual, bueno, surgieron distintas cuestiones. Una de ellas fue la revisión de protocolos, la revisión del protocolo de agricultura certificada, una actualización de ese protocolo con distintas miradas, con una mayor generación de consenso. Y también lo que se buscó durante ese plan estratégico fue la generación de nuevas herramientas. Bueno, hoy tenemos un checklist online, se está trabajando en un software de implementación, pero principalmente me quiero centrar en lo que fue la revisión de los protocolos, que juzgamos realmente importante porque, como les decía antes, se ha generado un gran consenso, se ha trabajado en este consenso en el protocolo de agricultura certificada y participaron las 3 instituciones que tenemos acá hoy, ambientalistas. The Nature Conservancy, participó la Fundación Vida Silvestre. Bueno, Proyungas no pudo estar en la revisión de protocolos, pero estamos trabajando con una mirada hacia adelante. Y al mismo tiempo participaron otras organizaciones como CASAFE, el Ministerio de Agroindustria de la Nación, INTA, las certificadoras Control Union, SGS, Shooter, el programa de agronegocios de la UBA. Bueno, acá tienen todos los logos de las entidades y los estados que han participado de la revisión del protocolo. Y bueno, y la verdad que eso le generó una gran riqueza al protocolo que les voy a ir detallando a continuación. Otra de las cuestiones que estamos trabajando fuertemente es la capacitación de implementadores. Ya llevamos 70 implementadores capacitados. Los implementadores son profesionales que facilitan la implementación del protocolo de agricultura certificada, el protocolo de la norma IRAM 14130. Son facilitadores que asesoran a los productores para que puedan implementar este protocolo de la mejor manera para llegar a la certificación. Habitualmente nos preguntan por el tema de los beneficios que tiene la agricultura certificada. Acá es una especie de paréntesis, pero relacionado con la misión que les comenté antes. Y bueno, aparece también la mirada del cliente interno y la del cliente externo. El cliente interno, por un lado, tiene que ver con la obtención de los beneficios propios de la implementación del sistema de gestión de calidad. Esto lo veíamos ayer en un taller que se presentó, que lo presentó un grupo CREA, el grupo CREA Luque Citón, que está trabajando una implementación conjunta. Y bueno, y realmente hacían mucho foco en esto de que a medida que van implementando el sistema de gestión de calidad de agricultura certificada, empiezan a ver los beneficios intrínsecos de ordenar ese sistema productivo. Y además, bueno, aparece la potencialidad de acceder a beneficios externos o a nuevos mercados y obviamente la comunicación. El cliente externo, por su parte, como les decía antes, hay requerimientos de parte de la sociedad por un mayor cuidado del ambiente, un mayor cuidado de la salud de las personas. Y bueno, y después todo lo que tiene que ver con la provisión de alimentos en cantidad y calidad. Algunas empresas se vienen sumando y aportan beneficios para los productores certificados. Acá están las empresas e inclusive BPAs de Córdoba está como beneficiaria y como punta de lanza que realmente ha incorporado a su matriz y a su manera de trabajar en Córdoba todo el esquema de BPA, un programa de BPAs en el cual hay un incentivo una vez que se aplican algunas de la BPA. Bueno, obviamente es un primer paso como para después seguir avanzando y aplicar el sistema de agricultura certificada, por ejemplo. Bueno, y les decía que en la revisión de protocolos tuvimos la grata participación de las ONGs que hoy están aquí sentadas y se incorporaron muchas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la conservación de corredores biológicos, se apareció como una recomendación los corredores biológicos dentro del protocolo de agricultura certificada. Les cuento algo así, también entre paréntesis. En las normas, en los protocolos, tenemos siempre una parte que son los se debe, así le decimos, los se debe, o sea, las cosas que son de cumplimiento obligatorio, y los se recomienda. Los se recomienda son recomendaciones
que obviamente a medida que vaya evolucionando ese protocolo y ese estándar de agricultura certificada, va a pasar a ser en algún momento una obligación, ¿no? Un deber de quien aplique el protocolo. Y así que aparece todo lo que tiene que ver con conservación de la fauna nativa, que ya estaba en el protocolo de agricultura certificada, pero bueno, lo reforzamos de otra manera, le buscamos otras cuestiones. Todo lo que tiene que ver con la deforestación y conservación de bosques, la necesidad de limitar el avance de la frontera agrícola y que la frontera agrícola y agropecuaria, ¿no? Y que la frontera agrícola de alguna manera encuentre límites, y como decía Pablo, como decía Alejandro recién, a través de un ordenamiento racional del territorio. O sea, necesitamos que esto se genere de esa manera y no de una manera desordenada. La historia es la historia, lo que pasó ya pasó, y coincidimos con lo que manifestaba Pablo anteriormente, de cuidar lo que ya está, lo que se convirtió, y maximizar el potencial y las productividades de esas regiones que ya se convirtieron. Pero las regiones que aún no están convertidas, bueno, ahí necesitamos abordarlo de una manera racional, necesitamos hacer un abordaje racional del avance de esa frontera agropecuaria. Bueno, otras cuestiones que, esto un poquito de perspectiva y ya cierro, porque estoy con el tiempo agotado. Algunos de los factores que podrían seguir empujando la frontera agrícola los detallamos ahí, como las biotecnologías, eso también acompañado con algunas tecnologías que podrían aparecer con una baja en el costo energético, que podría impulsar, por ejemplo, la desalinización del agua de mar, y que áreas costeras que hoy no son productivas porque están en áreas desérticas o semidesérticas, bueno, se puedan incorporar a la matriz productiva, y bueno, en ese caso también vamos a necesitar ser racionales a la hora de avanzar con la frontera agropecuaria. Y obviamente que la frontera agropecuaria también puede estar empujada por mercados o por la necesidad de desarrollo económico-social, como bien manifestaron anteriormente Alejandro o también Pablo. Así que, bueno, coincidimos con esta mirada de la necesidad de protección de áreas de alto valor de conservación, y bueno, y que haya una intervención sustentable y ordenada de los sitios con escasa o nula intervención. Muy bien, esto es todo. Ahora va a seguir Jorge. Les agradezco y los invitamos a sumarse a la mirada productivista ambientalista. Le agradecemos a José Luis Tedesco por esta presentación, y ahora sí, entonces vamos a darle paso a Jorge Heider, quien es director de suelos en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Perfecto. Muy bien. Primero quiero transmitirles a todos los participantes el saludo y el agradecimiento de todo el equipo de trabajo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, el agradecimiento a Presid, no solamente por el espacio que nos brindan, sino por el trabajo que se viene dando con ellos, no solamente este año, sino también el año anterior, y que sabemos que por el camino en el que vamos los dos vamos a seguir teniendo encuentros y trabajos conjuntos. Así que festejo que en este tipo de actividades se empiecen a agregar cada vez más, como han dicho los participantes anteriores, la mirada ambiental que tiene todo lo que tiene relación a lo que es la producción, para ir buscando ese famoso equilibrio que es tan difícil de encontrar, ¿no? Uno pone metas y realmente es muy difícil encontrar esas metas, pero por lo menos tenderá, que es un poco lo que vamos a ir viendo también ahora. Vamos a ir un poquito más rápido, pero bueno, básicamente lo que quiero mostrarles hoy es lo que se está trabajando específicamente, uno de los puntos que se está trabajando desde la dirección, con las buenas prácticas que hemos venido escuchando en particular desde hoy a la mañana, pero que también se desarrollaron los días anteriores y que con seguridad van a seguir mañana. Hablamos de buenas prácticas ambientales, teniendo en cuenta, y esto es a grandes rasgos, porque voy a tener que resumir bastante, pero para buscar un manejo sustentable, un manejo sostenible de tierras, como un concepto mucho más amplio, que sin duda engloba como acciones a realizar dentro de estos conceptos todo lo que se viene nombrando, el tema de corredores, biodiversidad, equilibrio social, economía, contexto nacional, local, contexto internacional, certificación. Bueno, todo ese paquete grandote es el que se está analizando en la dirección para tener una cantidad de productos antes de fin de año, que es lo que les voy a comentar en un ratito. Básicamente, para que ustedes vean, hoy
es noticia para muchos, pero ya hace 1 año y medio que tenemos una nueva estructura en Argentina con respecto a la parte ambiental nacional. Nuestro ministerio tiene 3 secretarías, nosotros estamos alineados bajo, como ustedes pueden ver, la de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable. Hay una serie de ravioles, como denominamos nosotros, y sobre el final van a ver la dirección nuestra, que también tiene la parte de áreas protegidas, comité de montaña, reserva de biosfera, al margen de lo que es llevar adelante la Convención de lucha contra la desertificación a nivel nacional, ¿no? Si bien esto parece medio tedioso, quiero que quede por si en algún momento la presentación empieza a circular. Rápidamente, lo que se está haciendo en la dirección con respecto a lo que es el manejo sustentable de tierra es aplicar una metodología que es una metodología que tiene una mochila muy importante de conocimiento detrás y estabilidad en el tiempo, al margen de también tener facilidad a la hora de encontrar online información, guías y manuales para entender y llevar adelante este tipo de relevamiento. Lo que ustedes ven ahí, que se menciona como WOCAT, es una metodología que se trabaja hoy a nivel mundial por expertos en la materia y que tiene dentro de esta agencia, de este grupo de trabajo, incluso a la FAO, países como Suiza también. Entonces, nosotros aplicamos esto porque dentro de los grupos de trabajo que tenemos en conjunto con los organismos que van a ver ahora en un ratito, nos permite hablar un idioma similar, porque parte del trabajo es sentarnos y consensuar o construir, como se nombró varias veces, conceptos. Porque incluso hasta la hora de traducirlos puede haber diferencias. Entonces lo primero que hacemos es hablar el mismo idioma. Como podrán ver, acá hablamos de balances entre lo que es la producción y protección. En definitiva, tiene que ver justamente con esto, la famosa pelea, ¿no?, entre lo que es la producción y la protección. ¿Para qué? Para lograr que esas intersecciones que se van dando, de acuerdo a los conocimientos que se encuentran en el país o en la región, coincidan con una necesidad de llegar a un punto, a objetivos, o por lo menos tender a algo. Si nosotros nos ponemos a escuchar todas las ponencias que se vienen dando y continuamos así, vamos a ver que el concepto de manejo sustentable de tierra va a estar presente, quizás no de la misma manera, explicado de esa forma, pero sí van a ver que tiene relación con un manejo sustentable, sostenible en el tiempo. ¿Cómo hacemos nosotros desde la dirección para llegar a terreno? Recuerden que las provincias tienen cada una su legislación, órdenes distintos, articulaciones internas distintas. Entonces, suele ser complejo la articulación primaria para llegar a terreno. Por suerte, últimamente se vienen generando muy buenos trabajos de campo a través de las articulaciones que se dan con las provincias y con las instituciones que tienen las provincias. Siempre hay gente en las provincias y en las universidades o en los organismos específicos de ciencia, hablo, ¿no?, y tecnología, que tienen gente recontra capacitada. Y es gente muy abierta, muchos de ellos están presentes en las actividades que se vienen desarrollando estos días. Con ellos son con quienes estamos articulando continuamente y nosotros usamos los proyectos para llegar a terreno. Estos son algunos de los proyectos que se están llevando adelante en la dirección y que tienen, en la mayoría, temáticas que buscan estudiar procesos que tienen que ver con la resiliencia a través de un cambio que produce justamente el cambio climático, pero también que tiene que ver con la llegada a terreno y la identificación y la puesta en funcionamiento de buenas prácticas. Estos proyectos lo que hacen en territorio es eso, buscar actores que son productores, sobre esos productores se hace una llegada, normalmente lo hacemos con INTA, muchas veces, con universidades y con CONICET, pero hay un montón de organismos más. Con ellos empezamos a trabajar específicamente en cuestiones puntuales que nos interesan, porque, como pueden ver, esos proyectos tienen un área de actividad muy importante, que no necesariamente es un área donde toda la provincia tiene actividad en territorio, pero con buenas prácticas, pero sí tienen identificación y articulación. Un ejemplo,
hace pocos días atrás se llevó adelante una primera reunión en Tucumán para crear un comité interdisciplinario que busque tratar la temática de manera integral de la degradación de tierras. Lo mismo estuvo pasando en otras regiones de Cuyo y el noroeste argentino. La idea es llegar a fin de año con por lo menos 5 o 6 provincias más. Pero bueno, en eso se está trabajando y la articulación ahí es fundamental. Estos son algunos ejemplos de uno de los proyectos que se está llevando adelante. Parte del equipo técnico está presente en la sala, donde se puede empezar a ver cómo en terreno se trabaja para identificar cuestiones muy puntuales y, como pueden ver en las fotografías, son ambientes muy disímiles, donde una buena práctica para un lugar es impensada de trasladar a otro. Y eso es lo que se tiene que empezar a articular para poder tener una visión general y un concepto de lo que son las buenas prácticas de esas acciones que se van desarrollando a lo largo del país, pero para que todos tengamos una visión homogénea de lo que estamos hablando. De esa forma, y acá tienen otro ejemplo más, esto es un caso específico en el arroyo, en las estacas cerca, en Entre Ríos, cerca para los que estamos en esta zona. Si nos vamos a la zona de Nova y Cuyo estamos mucho más lejos, pero estas son cuestiones particulares que el equipo de trabajo está realizando en terreno junto con la provincia. De hecho, las provincias trabajan de forma excelente y nos van brindando esta información que para nosotros es vital. Lo mismo pasa con las distintas ONG, que gracias a Dios se viene articulando muy bien para generar nueva información que en parte fue producto del informe ambiental que se hizo este año, por el año 2016, y que pretendemos sea mucho más rico para el año que viene. Otro ejemplo igual, en este caso con una sistematización a nivel de microcuencas, con la utilización de terrazas, reservorios y bordes vegetados. La idea es ir ajustando cada una de esas actividades a las necesidades específicas locales o regionales y ver cómo cada una de esas identificaciones puede llegar a tener algún tipo de restricción para que, sabiendo de antemano, no perdamos tiempo. Usemos el tiempo perdido por alguien o incluso por nosotros para no volver a repetir los mismos errores. Porque información en Argentina hay. ¿Quiénes están trabajando en esto? Bueno, CONICET, APRESID, INTA, CONAE, un montón de universidades, el INDEC, otras áreas del Ministerio, y acá quedan un montón afuera, pero básicamente en esta etapa ellos son los que están trabajando más fuertemente. Este es un ejemplo de una de las planillas de sistematización. La idea de esta sistematización, que se está haciendo por profesionales con mucho conocimiento en la materia en Argentina, es tener, como les contaba, una idea unificada de lo que es una buena práctica y no llamar a lo mejor a una buena práctica en el norte y otra en el centro de manera distintas cuando a lo mejor son lo mismo o viceversa. ¿Por qué se trabaja de esta manera? Hace un tiempo hubo un proyecto, se denominó LADA en Argentina, que dio una serie de productos muy interesantes y este equipo de trabajo está desarrollando nueva información a partir de estos grupos interdisciplinarios que básicamente surgen del Observatorio Nacional de Degradación de Tierras. La idea es tener para el primer semestre del año que viene nuevos mapas con nueva información que permitan tomar decisiones, que es por ahí lo que nos está faltando de forma integrada, tomar decisiones con conocimiento y con certeza. En esa construcción se está trabajando. Pero como pueden ver, la idea es trabajar, solamente este mapa tiene 117 usos, sistemas de uso de la Tierra, solamente acá, y esto se está actualizando. ¿Por qué necesitamos esta actualización y por qué necesitamos esta forma de trabajo? Por lo que comentaban recién, necesitamos un orden, pero sobre todo necesitamos empezar a trabajar para ampliar la escala. Dejar de trabajar en sitios pilotos o dejar de trabajar específicamente en campos de determinados productores o de gente que se agrupa para tener una mirada mucho más integral y de llegada a territorio más importante. ¿Eso qué implica? Implica muchos cambios, pero creo que Argentina tiene la posibilidad de hacerlo. El contexto hoy internacional también nos permite hacer cambios. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque básicamente muchos de los cambios tienen que ver con ajustar legislación también. Y la legislación no se ajusta solamente a escala nacional, sino que también tiene que haber una coordinación con las provincias. Muchas provincias ya tienen una legislación bastante fuerte
y por ahí el contexto no los venía ayudando para una buena aplicación. Lo mismo nos pasa a nivel nacional. A nivel nacional nos está pasando lo mismo. Tenemos hoy un desafío importante a la hora de buscar herramientas para poder hacer ese cambio de escala. Entre esas herramientas, y de forma muy acotada, el ordenamiento, las buenas prácticas para lo que es el manejo sustentable de tierras, la articulación y el trabajo en conjunto con las distintas ONG y las instituciones científico-tecnológicas que tenemos son las que nos van a permitir llegar a ese término. Así que agradezco, me excedí en el tiempo, quiero agradecerles y bueno, para las preguntas, así que muchísimas gracias. Le agradecemos entonces a Jorge Heider por su presentación. Le damos paso ahora a José Luis Tedesco para alguna pregunta y ya el cierre de este panel. Hola. Bueno, si hay alguna pregunta, no sé si llegó alguna pregunta. Acá. No hay más preguntas. Bueno. Si no hay preguntas, les agradecemos mucho a todos la presencia. Queremos... ¿Me están haciendo una seña por allá atrás? Sí. Sí. Sí, lo habitual es hacer las preguntas por mensaje, pero no importa. Hola, ¿se escucha? Sí, ahí se escucha. Sí, la pregunta es, yo soy de Corrientes y muy impactantes las imágenes que mostró Pablo. Es cierto que del 84 ahora, puntualmente el ambiente del Malezal cambió impresionante con las forestaciones y ese fue un ordenamiento territorial también dirigido con la billetera, o sea, se ordenó de esa manera porque era muchísimo más rentable con un subsidio plantar las forestaciones. ¿Cómo hacemos para ordenar el territorio de una manera sustentable sin billetera? Esa es la pregunta y va dirigida a Alejandro, a Pablo y al representante del ministerio también. Es claro que eso fue un avance por una política agresiva de fomentar la forestación en esa región. Yo lo que creo es que hay que dibujar en el mapa antes dónde sí, dónde no, áreas donde se continúa con la ganadería y áreas donde se puede convertir a la forestación, incluso diseñar las áreas forestales de una manera compatible con el paisaje productivo, digamos. No puede ser que siempre la billetera manda. No puede ser la única razón, el margen bruto de cómo utilizamos el territorio. Entonces, ahí faltó, al hacerse la política agresiva de decir vamos a fomentar la forestación en esta región, es a la vez planificar dónde sí y dónde no, o cuánto en cada predio sí y cuánto no, cuánto se sigue con la ganadería. No era tan difícil. Lo que pasa es que es más fácil decir es tuyo, haz lo que quieras. Sí, creo en principio que eso es reflejo justamente de la falta de un ordenamiento territorial y también de que muchas veces las políticas públicas vienen atrás del reclamo de ciertos sectores de la sociedad. Entonces, en su momento, con la expansión de la soja, empezó a afectar la superficie de bosque y entonces hubo una presión de organizaciones y de la sociedad para ordenar las áreas de bosque. Lo mismo pasó con el tema de glaciares y la minería. Siempre las normas, digamos, públicas vienen de atrás de los procesos y de las presiones. Y obviamente los pastizales no eran aún tan agraciados en ese momento y no hubo ninguna herramienta que vincule la planificación de los pastizales con respecto a la expansión, en este caso de la forestación. Pero en un territorio en donde tengamos bien definido
cuáles son las áreas de valor, que ya sabemos cuáles son las áreas de valor, cuáles son las necesidades de conectividad, entre ellas las actividades productivas podrían ir avanzando sin ningún problema. Y de hecho necesitamos que las actividades productivas avancen para poder garantizar la conservación de esas áreas de valor y para poder garantizar la conectividad de ellas. Y esto es súper importante, ya que ese es un poco como el tema del panel, es decir, y va a parecer un razonamiento un poco extraño, pero la naturaleza necesita de más y mejor producción. Solo 2 puntos quisiera añadir ahí. Uno es que creo que tenemos que salir de esa visión de o sea que es o conservar o tenemos mayor rentabilidad, porque en algún momento esa cuenta se paga y si nosotros no lo pagamos, nuestros hijos sí lo van a pagar. Entonces nosotros no es que ahora se rinde más. Esto tiene un costo que quizás no veamos en este momento, quizás toma 5 años, quizás 10, pero el costo sí nos va a llegar. Entonces la idea no es esto o el otro, es hacer todo mano a mano conjuntamente para que llegamos a un momento donde no tenemos que llegar a ese problema, ese fin. Y el otro tema es que tampoco es vamos a conservar aquí y producir acá. Hay formas de producir que ya conozcamos, sistemas silvopastoriles, mejoramiento de los pastizales, etcétera, etcétera, que nos ayuda a rendir más en esa misma zona productiva. Entonces, creo que es un poquito, sí hay zonas que no debemos estar produciendo, pero tenemos que salir de esa idea de que aquí podemos hacer lo que nos dé la gana y aquí no podemos hacer absolutamente nada, porque ninguno de estos sistemas funciona. Todo funciona como un conjunto, ¿no? Cortito, para no superponer, porque básicamente opino tal cual. Es interesante, si bien esto es viejo, y hoy uno empieza a ver, la gente que le gusta el tema, lo veía venir. Y pasa, esto lo podemos trasladar a muchas partes del país. En algunos casos no había conocimiento sobre realmente los servicios que se brindaban. Uno está acostumbrado a ver un paisaje y el paisaje bonito es otro. Realmente hoy ya empezamos a apreciar todo a nivel de paisaje. Hoy un pastizal, o por lo menos a mí me encanta, y entiendo que brinda un pastizal. Quizás en su momento no había mucho conocimiento y lo que mandaba era la billetera. Yo creo que esos tratamientos directos que salían por billetera, digamos, se van rompiendo de a poco. No van a desaparecer y eso lo entiendo y lo tenemos que entender. Pero creo que hay varias rupturas que se están dando en ese nivel. Un ejemplo, se puso en funcionamiento en el Consejo Federal de Medio Ambiente una comisión específica sobre ordenamiento ambiental del territorio, bien específica. Y este año comenzó a funcionar. Y las provincias están tratando justamente estas temáticas. Porque hay un problema, muchas veces hay un tema de interjurisdiccionalidad. O sea, la provincia puede interpretar cuál es la necesidad y muchas veces esa necesidad se va de los límites políticos y geográficos de esa provincia. Y no queda otra que articularlo y que trabajarlo en conjunto con otra provincia. Y entran en vigencia, entran a terciar legislaciones distintas que hacen que esto sea cada vez más difícil. Pero lo interesante de esto es que ya hay mesas donde se está discutiendo eso. Y son mesas bastante acaloradas. O sea, donde cada uno está empezando a ver ese tipo de necesidades. O sea, yo vislumbro un buen camino en eso. Que no va a ser un camino rápido, lamentablemente creo que no lo va a ser. Pero no podemos dejar pasar la oportunidad de seguirlo. Yo creo que eso es lo importante. Y de presionar para que se siga. Tanto a nosotros como nación, como a las provincias, ¿no? A la hora de bajarla, para tener gobernanza en estas temáticas. Pues es más fácil tener un impuesto y ver qué hacemos con el trigo o con la soja, fácil entre comillas, ¿no? Ahora, cuando discutimos estos temas, no llegamos nunca. Entonces, creo que esto es bueno, no hay que perder el ritmo con esto. Gracias. Bueno, para ir cerrando, quería hacer una reflexión que un poco tomar lo que había comentado hoy Alejandro acerca de la necesidad de desarrollar conocimiento técnico-científico en toda la temática ambiental,
realmente necesitamos ese conocimiento técnico-científico, necesitamos que este abordaje del ordenamiento territorial se haga de una manera con conocimiento de lo que se va a hacer y por qué se va a hacer y cuáles son las áreas de conservación. E inclusive me gustaría agregar un poco a los conceptos que ustedes mencionaron del paisaje también, el manejo que necesariamente debemos incluir en esta cuestión del ordenamiento territorial de las cuencas. El manejo de las cuencas que desde el punto de vista tanto ambiental como productivo, por las intervenciones en muchos casos desordenadas que se han realizado, también generan graves problemas. No sé si quieren hacer algún comentario al respecto de eso y ya cerramos. Hablamos un poco del tema en su momento con vos. Vuelvo a lo mismo. El tema de las cuencas es una herramienta interesante. A nivel nacional hay una buena ya identificación de cuencas y subcuencas. Y cuando hablo de cuencas y subcuencas, podemos empezar a trasladar el concepto de cuenca no solamente a lo que es una cuenca hídrica, por ejemplo, sino de cuencas con conceptos mucho más holísticos, integradores, con lo que tiene adentro esa cuenca. También hay una buena identificación de lo que son las cuencas interjurisdiccionales y también hay una identificación bastante buena de las problemáticas que se dan en esas cuencas. Y de hecho la literatura clásica de esta temática siempre aconseja un abordaje a nivel de cuenca. Yo creo que se puede seguir tomando y enriquecerlo mucho más con el conocimiento regional y local y con la problemática, pero también con la problemática que se da en cada uno de esos lugares, pero también teniendo en cuenta algo que no siempre se tiene en cuenta, que es sentarse y usar toda la información que tienen los distintos actores con conocimiento en ese lugar y pensar en una visión a mediano y largo plazo de lo que puede llegar a ser esa cuenca, de lo que puede brindar esa cuenca y qué no habría que hacerle a esa cuenca. De ahí sale un balance lógico para todas las actividades, teniendo en cuenta una sustentabilidad y tiempo, ¿no? Agregar tiempo. Para agregar tiempo uno tiene que empezar a pensar en qué se puede hacer con lo que tiene y empezar a vislumbrar cómo trabajarlo. Yo creo que eso también tiene que estar muy presente para que no nos pase, como nos suele pasar en Argentina, que arrancamos con algo y a los 3 o 4 años es obsoleto. O viene un cambio de gobierno y tenemos que hacer un borrón y cuenta nueva. Entonces yo creo que eso es fundamental para llegar en el mediano y largo plazo con objetivos mucho más claros y concretados por el beneficio de todos, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Ya se nos agotó el tiempo, nos excedimos un poco, así que les agradecemos a todos por venir, por escuchar y por compartir estas ponencias. Gracias. Les agradecemos a Ginia Trut Nakata, Pablo Preliasco, Alejandro Brown, Jorge Heider y José Luis Tedesco.